Lo conecto, me lo acerco, ¿está correcto? Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, los que estáis físicamente aquí y los que nos siguen virtualmente en directo o nos puedan ver más adelante. Arrancamos en esta primera sesión y nos acompaña Fabián La Espada, al final, Manuel Cruz aquí inmediatamente a mi lado y Joseba Eceolaza. Los tres son, desde sus respectivos ámbitos de formación, ocupación y activismo, creo que nos aportan el conocimiento y la experiencia para compartir, para aprender y para debatir sobre la temática que da título a esta mesa: víctimas vicarias de la democracia, todas, siempre, una aproximación controvertida, compleja en todo caso, pero que yo creo que reclama como mínimo este espacio para la reflexión. Indudablemente, tanto las víctimas del franquismo como las víctimas del terrorismo representan simbólicamente la voluntad de nuestra sociedad de construir un país de libertades que rompa con formulaciones antipluralistas, autoritarias y o violentas. Estando esto fuera de cuestión, con mucha frecuencia se habla de las víctimas como si respecto a ellas no cupiera reflexión alguna, discurso o incluso crítica, como si ante su sufrimiento no cupiera otra cosa que una suerte de referencia moral. ¿Cómo se interpela a alguien que está sufriendo, ¿no? Y sin embargo, y yo creo que de ahí el carácter tan necesario que puede tener esta mesa y que encierra, por tanto, la temática que nos ocupa, no siempre la personalidad o la trayectoria de las víctimas han sido ejemplo indiscutible de ese rol simbólico de lo que socialmente queremos representar por ellas. Y precisamente porque ello ha generado debates que han tratado de impugnar la condición vicaria que se pretende para las víctimas, piensa la Fundación que resulta tan oportuno este foro de reflexión y este foro de aprendizaje, en el que yo creo que sin más demora debo ceder la palabra a quienes realmente sí tienen algo que aportar. Por lo tanto, normalmente, de cara a que la organización fluya y que nos ciñamos a los tiempos, voy a ir dando la palabra, en primer lugar, a Manuel Cruz. Tendrá un tiempo de exposición de unos 15-18 minutos, a los que espero que se ciña para que fluya todo, pero sí me gustaría presentar un poco a Manuel. Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Sus aportaciones sobre las teorías de la subjetividad contemporánea y las reflexiones acerca del lugar de la memoria y del olvido en el mundo actual se han visto plasmadas en más de una treintena de publicaciones, algunas de ellas traducidas a otros idiomas y que además han sido galardonadas con premios de reconocido prestigio, ¿no? Destaco, entre otros, Las malas pasadas del pasado, que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo en el año 2005. Su último libro, publicado hace apenas 2 años, lleva el sugerente título de El gran apagón, el eclipse de la razón en el mundo actual. Yo creo que además de el prólijo y reconocido filósofo y ensayista, Manuel ha colaborado y colabora en diferentes medios de comunicación escritos y audiovisuales, tanto españoles como extranjeros, ¿no? Y tiene también una interesante trayectoria política. En 2016 fue elegido diputado por Barcelona por las listas del PSC, ha sido presidente del Senado en el 2019 y actualmente es senador. Toda una trayectoria política que ha condensado en una publicación muy reciente también, que lleva por título Transeúnte de la política. Yo creo que sin más, Manuel, te cedo la palabra rogándote que te ciñas al tiempo dado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo, además de la generosa presentación, agradecer a la Fundación, en fin, personalizada en Eduardo y en Antonio, la
la amable invitación. Quiero aprovechar para felicitar, para dar la enhorabuena a la Fundación por por el coraje cívico y la honradez intelectual de atreverse a plantear estos temas que sin ninguna duda son temas complicados, son temas delicados, porque sin ninguna duda una de las dificultades de plantear estos asuntos, que son material sensible para entendernos, es que inevitablemente cuando uno habla de las víctimas no puede evitar mirar de reojo a algunas víctimas o estar pensando en determinadas víctimas, de tal manera que a lo mejor cualquier consideración, pongamos por caso crítica sobre el concepto de víctima, fácilmente provoca una reacción, ¿no? No sé a quién le comentaba ayer o esta mañana que yo tenía una experiencia completamente contradictoria respecto a este asunto. Yo me encontraba en la situación más desagradable de toda mi carrera académica, que, en fin, que es larga, son 40 años dando clase, una vez que tuve que hablar en un foro en Barcelona a un grupo de exiliados argentinos, y hablamos de esto, el concepto de víctima, etc. Una reacción de una hostilidad enorme, como yo no había vivido nunca, ni siquiera había visto cuando yo era estudiante que ningún profesor la viviera. Y sin embargo, al cabo de poco tiempo, estuve en Colombia con toda una historia de víctimas muy, muy potente, y el tipo de cosas que yo planteaba, las mismas que había planteado en el otro foro, eran recibidas, en fin, con mucho interés y aceptadas completamente. Es decir, dos contextos en los que las víctimas estaban muy presentes generaban respuestas absolutamente antagónicas. Bueno, vaya todo esto es un poco poner la venda antes que la herida, supongo que se dan cuenta, ¿no? Pero en fin, era un poco para anticipar que en lo que yo quería centrarme era algo así como en la deriva que ha seguido el concepto de víctima, en los últimos tiempos, a medida que, digámoslo así, nuestro imaginario colectivo, nuestro marco mental, ha ido variando. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es lo mismo pensar el concepto de víctima cuando existen marcos de sentido potentes, quiero decir, visiones del mundo, lo que algunos llaman grandes relatos, visiones de la historia, etc., en las que inscribir a la víctima, que, pongamos por caso, cuando estamos en un tiempo de pensamiento débil, relativismo escéptico, etc. No es exactamente lo mismo. Y menos todavía es lo mismo si cuando nos empezamos a adentrar a donde parece que vamos, no ya a un cierto relativismo, sino a un nihilismo casi desatado. De hecho, esto es lo que están planteando autores de diversas corrientes para intentar caracterizar dónde estamos ahora. No estamos ya en el relativismo, no estamos ya en el escepticismo, sino que estamos en el nihilismo. Y en esto coincide, pues bueno, gente como Emmanuel Todd en su último libro, o Wendy Brown, hablando de Nietzsche, y Max Weber también en uno de sus últimos libros. Bueno, digamos que uno de los problemas mayores con los que nos encontramos hoy, en esto que estoy llamando el imaginario colectivo, es que esa expresión aparentemente abstracta de crisis de los grandes relatos de emancipación, es una expresión, como saben, acuñada por Lyotard, o sea que tiene ya medio siglo, esta expresión, que puede parecer abstracta o genérica, se podría concretar de una manera práctica en algo, yo creo, bastante fácil de identificar. Y es que en nuestra sociedad los individuos tienen más fácil expresar aquello que rechazan, lo que no, que lo que desean, que lo que sí. Y me parece que esto que está ocurriendo, lo digo de una forma muy gráfica, ¿no? Yo creo que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente ¿cuál es para usted la sociedad ideal? A diferencia de hace unas décadas, que probablemente muchas personas hubieran creído ser capaces de decir un modelo de sociedad, una sociedad en la que hubiesen dicho cosas positivas, para entendernos, hubiesen hecho afirmaciones positivas, aunque luego se hayan revelado equivocadas, eso es lo de menos, hubiesen creído poder hacerlas. Muy probablemente en nuestros días la gente se expresaría en términos negativos. Una sociedad en la que no haya hambre, no haya injusticia, no haya
etcétera, etcétera. Es decir, tiene más claro lo que no que lo que sí. Lo cual tiene que ver con lo que estaba diciendo. Para poder desarrollar un cierto programa, para poder decir argumentar lo que uno quiere, ha de tener un marco de sentido en el que inscribirlo. Mientras que para rechazarlo probablemente baste con, digamos, convencimientos negativos. Y las emociones proporcionan esto claramente. ¿Qué es lo que rechazamos seguro? Aquello que tememos o aquello que odiamos, fundamentalmente. Entonces, a mí me parece que es la generalización de este registro, que es donde creo que estamos hoy en día. Podríamos poner muchos ejemplos prácticos, pero son tantos que consumiría mi tiempo poniendo ejemplos en vez de proporcionar argumentos, ¿no? Yo creo que esto es lo que, de alguna manera, explica ese tópico, que yo creo que es cierto, es un lugar común, pero cierto, de que vivimos en tiempos de incertidumbre. Vivimos en tiempos de incertidumbre quiere decir, vivimos en tiempos de ausencia de un fundamento firme. Cuando eso ocurre, nada tiene de extraño que la gente, digamos, busque el confortable cobijo de los idénticos, el confortable cobijo de los que sienten igual, de los que tienen el mismo registro, de los que temen lo mismo o de los que odian lo mismo. Y es eso lo que hoy tiende a cumplir la función cohesionadora. La cohesión en nuestra sociedad la proporciona hoy más unos pocos convencimientos y emociones compartidas que unos ideales compartidos. Ahora bien, ese entusiasmo, digamos, ese registro difícilmente puede generar entusiasmo. Un sentimiento, de alguna manera, alguien podría pensar que tiene algo de vaporoso, ¿no? Tiene algo de vaporoso, ¿no? Un sentimiento, alguien podría decir, los sentimientos en ese sentido, lo pensaba el otro día, son como los ideales, ¿no? Que están muy bien, pero no permiten dibujar líneas de demarcación. Para decir qué es lo que diferencia a alguien que tiene esta posición a otro que tiene otra posición. ¿Qué criterio? ¿Por dónde pasa la línea de demarcación? Cuando me dicen, por unos valores. Mira, por unos valores no. ¿Qué vas a decir? Que tú defiendes la libertad. ¿El otro va a decir que no defiende la libertad? Dirá que también. Que tú defiendes la igualdad. ¿El otro va a decir que no defiende la igualdad? Dirá que también. Por lo tanto, los valores no permiten dibujar líneas de demarcación. Los sentimientos tampoco permiten dibujar líneas de demarcación. Para que el sentimiento pueda constituirse en criterio, digamos, inequívoco, como el equivalente al criterio de verdad, para decir, si siento esto, seguro que estoy cagado de razón, necesitamos lo que hoy está pasando, atribuirle una carga moral al sentimiento. Si al sentimiento le atribuimos una carga moral, entonces automáticamente puede funcionar como una línea de marcación. Yo siento esto y esto me define como bueno. Los otros no sienten eso y eso les define como malos. Es decir, se necesita, para que funcione el sentimiento como un criterio, una realidad susceptible de ser descrita en un solo trazo, como una línea. Es decir, se necesitan buenos y malos de una pieza. Buenos y malos de una pieza. De hecho, en nuestra sociedad, fijaos que cuando encontramos el malo, o el malo o la mala, obviamente, inequívoco y sin excusa, el referente negativo, de alguna forma, bien, ahora lo entiendo todo. O sea, yo qué sé, por poner ejemplos terceros, ¿no? Ucrania, tenemos un malo, que es Putin, ya está. Ya creemos haberlo entendido todo. Si no tenemos un malo de una pieza, ya todo se complica. Entonces, buscamos eso, buscamos ese referente. Me interesa mucho señalar, digamos, en fin, suena fatal, pero suena pedante, ¿no? El uso epistemológico de ese criterio moral. O sea, buscar malos y buenos es buscar las líneas de demarcación que hemos perdido al perder los grandes discursos teóricos. Bien. El malo puede ser un malo concreto, acabo de poner el ejemplo de Putin, o un tipo de malo.
en este punto yo me acuerdo mucho, he pensado mucho en aquello que hacía y decía Walter Benjamin, que hablaba de las figuras de la modernidad, las figuras que de alguna forma representaban a la modernidad. El dandy, el espía, el coleccionista, el flâneur, pasea por las ciudades, pues el flâneur de alguna forma es un modelo de relación con el mundo, de conocer el mundo, etc. Bueno, pues análogamente a mí se me ocurría que podríamos hablar de figuras de la maldad, de las figuras de la maldad. Es decir, figuras que se convierten en el signo y el emblema que provocan un rechazo unánime. Las figuras que hoy, las figuras de los malos de hoy, que enseguida diré, van variando con el tiempo. Los malos no siempre son los mismos. Hoy tenemos unas figuras de maldad bastante claras y bastante inequívocas. El pederasta, el terrorista, el violador, el fanático religioso, son las figuras de la maldad que concitan ese rechazo. En otro tiempo, las figuras de la maldad podía ser el loco, el comunista, el ateo. Las figuras van variando, ¿no? Y esto es interesante señalarlo. Porque esas figuras van a ser el contrapunto de las víctimas. Van a ser el prototipo del verdugo o del victimario. Pero importa destacar que esta relación de figuras, o estas figuras, son de carácter histórico y van variando y hay entradas y salidas, ¿no? De la misma forma también que, por cierto, varía el listado de victimarios y varía el listado de víctimas, o varía el ranking de víctimas. Bueno, no está aquí, lo siento, no creo que se moleste Adela Cortina, porque cuento una cosa que ella me decía un día. Me decía, además la decía ante testigos, o sea que no era una confidencia. Decía, mis alumnos en la facultad se sienten más solidarios con las tortugas que con los niños explotados en maquiladoras. O sea, tiene un sentimiento de empatía con la víctima, más con eso, con una especie a punto de extinguirse, que otras víctimas manifiestas y objetivas, ¿no? Por tanto, también el listado de aquellas víctimas hacia las cuales somos más sensibles también varía históricamente, y hemos de ser conscientes de esto, ¿no? Porque a veces se habla de no, la víctima es una cosa objetiva, inequívoca. ¿Qué me vas a discutir tú que es una víctima? No, yo no te voy a discutir qué es una víctima. Lo que sí te puedo discutir es a qué víctimas en cada contexto prestamos mayor o menor atención. Y ya no digo el uso que hacemos de la apelación a unas u otras víctimas. Eso por descontado, ¿no? Igual que a veces de pronto uno descubre que hay un determinado grupo de personas, digamos, a las que se les da un tratamiento, digamos así, como víctimas o como personas que están sufriendo particularmente, que de pronto irrumpen en escena y pueden desaparecer. Hubo una temporada, muchos lo recordarán, en la que en los medios de comunicación se hablaba mucho, creo que se llamaban las Kellys. Se habló mucho de ellas durante la temporada. Luego se ha dejado de hablar de ellas, ¿no? No sé, imagino que a lo mejor han conseguido alguna reivindicación. No creo que ahora vivan en el mejor de los mundos, pero bueno, es, digamos, una víctima, entre comillas, que ha desaparecido. Luego puede irrumpir otra. De todo esto, hay otro rasgo que me interesa mucho señalar, ¿no? Que se sigue de este planteamiento, y es el peligro de deslizarnos, de considerar a estos tipos ideales que estoy diciendo, ¿no? En fin, el violador, el torturador, el pederasta, el acosador, etcétera, de considerarlo una herramienta o una figura metafórica útil, a terminar convirtiéndose en una especie de identidad que constituye ontológicamente y por entero al sujeto al que se le atribuye. Una especie de identidad de obligado cumplimiento. Por eso acabo de hacer referencia a los malos de una pieza,
a los malos inequívocos e inexcusables, a esos malos a los que el rasgo de su maldad les acompaña de por vida. Les acompaña por entero, todos ellos quedan definidos por eso, por su rasgo de maldad, y además les acompaña de por vida. Esos son, por así decirlo, los nuevos malos. Y esto me parece que vale la pena subrayarlo, porque sutilmente Irene Madrid se hizo un papel para que vaya terminando. Entonces, esta idea sí que me gustaría subrayarlo. La contrapartida de los nuevos malos son los nuevos buenos. Y los nuevos buenos lo son en ausencia de discursos globales, no porque defiendan determinadas propuestas, sino porque han sido objeto de daño por parte de los malos. Los nuevos buenos lo son porque son damnificados por la maldad. No porque defiendan causas buenas, ni siquiera a veces porque hagan cosas buenas, sino porque les han hecho cosas malas. Aquí hay un desplazamiento que me parece que habría que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Claro, Irene lo ha dicho y, en fin, me viene bien que lo haya dicho, ¿no? Cuando consideramos al malo malo de una pieza y al bueno bueno de una pieza, se nos pueden escapar matices importantísimos y podemos cometer severos errores. Pongo una anécdota que podría desarrollar, pero ahora no tengo tiempo. Yo recuerdo un debate, o una discusión, mejor dicho, con una persona a propósito del caso de, ¿cómo se llama? Juana no sé qué, esta mujer que denunció que su marido tal. Bueno, y en un momento determinado salió en la conversación el asunto. Rivas, eso sí, Juana Rivas. Salió en la conversación que el hombre había sufrido, había tenido una denuncia por malos tratos. No recuerdo en qué se sustanció la denuncia, pero en el fondo es lo de menos, ¿no? Había tenido hacía años esa denuncia. Y entonces, lo significativo es lo que me decía mi interlocutora. Oye, que el padre es un maltratador. El padre es un maltratador. Digo, bueno, vamos a ver, perdón, no lo he seguido, pero el padre es una persona que hace 10, 12 años tuvo una denuncia, no sé si por maltrato, por secuestro de los niños, no lo recuerdo. Tuvo una denuncia. Aunque hubiera sido condenado, si se supone que cumplió su pena y no ha reincidido, etcétera, etcétera, ¿nos parece bien que lo definamos como maltratador por el resto de sus días y además nos relacionemos con él en función de esa identidad que ya no le borramos de ninguna manera? Si ampliamos ese criterio a todo, ¿en qué mundo viviríamos? El estafador de por vida, el ladrón de por vida, todos de por vida, todos definidos solo por ese rasgo y de por vida. Termino. Solamente déjeme que diga una cosa, para señalar la diferencia. En lo que Stefan Zweig hubiese llamado el mundo de ayer, en un mundo en el que el sufrimiento se daba por descontado, cuando se decía hemos venido a este mundo a sufrir, bla, 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 o cuando se suponía que del sufrimiento se extraía algo, por ejemplo, sabiduría, no se utilizaba el sufrimiento como una categoría moral. Lo admirable no era el sufrimiento, sino la forma en que se reaccionaba ante dicho sufrimiento. ¿Me da para leer una cita? ¿Sí? Es corta. La cita es la cita de autoridad, digamos. Jean Amery, Más allá de la culpa y la expiación. Página 79, dice, en Auschwitz, las víctimas, en Auschwitz no nos hemos hecho más sabios. Tampoco en el campo hemos llegado a ser más profundos. Ni siquiera nos hemos hecho mejores, más humanos, más filantrópicos, ni más maduros moralmente. Ya está. Gracias. Bien. Muchas gracias a Manuel por ceñirte al tiempo, por plantear cuestiones que se van a profundizar después a lo largo del debate. Terminaste ahí con una cita interesante y planteaste alguna cuestión que seguro que va a suscitar por ahí alguna pregunta. Tiene la palabra ahora Joseba Ezeolaza y
le voy a pedir también que se ciña al tiempo, 3 minutos arriba, 3 minutinos abajo, como hicimos con Manuel. Y bueno, Joseba Ciolaza es escritor, activista y sindicalista navarro, que también fue parlamentario durante... Ay, esperad, que necesito... Se me acaba de ir la... A ver, perdonar un momento, porque justo estas cosas que pasan con la informática, si me lo hubiera traído en un papel, no me hubiera pasado seguro, ¿no? Fue también, como digo, perdona, Joseba, parlamentario durante la legislatura del 2007 y 2011, y además me anotaste que fuiste, digamos, nombrado parlamentario revelación, ¿no? Sin embargo, yo creo que, al menos a mí, cuando estuve buceando un poco en tu trayectoria, lo que me interesa reseñar también, por lo que compete a la mesa que nos ocupa, es que es una persona preocupada, una activista con las víctimas y con la memoria del franquismo y del terrorismo. Un compromiso que ha plasmado en diferentes publicaciones, algunas de una enorme sensibilidad como poeta, pero bueno, me interesa destacar, porque además me lo recomendaron, es una gran belleza, una de sus últimas publicaciones, de hecho la más reciente del 2022, que lleva por título ETA, la memoria de los detalles, ¿no? Este compromiso con la memoria y las víctimas de ETA y del terrorismo también se hace extensible, como acabo de decir hace un momento, a el trabajo que hace en este ámbito desde el punto de vista del reconocimiento de la memoria y de las víctimas del franquismo, que lo hicieron merecedor en el 2017 del Premio Estatal a la Solidaridad por su contribución a un tema del que desconocemos bastante, ¿no?, que tiene que ver con la causa de los bebés robados. Joseba es colaborador habitual en medios de comunicación como el Diario Vasco, el Diario de Navarra, el Correo, el Diario de Noticias, donde efectivamente escribe sobre terrorismo y violencia. Joseba, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, a mí, Esker, muchísimas gracias, bueno, especialmente a la Fundación Fernando Buesa, del que además también soy socio. Esa cuestión me parecía interesante, porque es verdad que ahí hay un esfuerzo intelectual, analítico, que es muy importante, y bueno, agradecer sobre todo a Eduardo que haya considerado que tengo algo interesante que decir en este tema. Todo hecho violento es parecido y diferente a la vez, por eso yo creo que es relevante intentar profundizar en de qué podemos aprender con la memoria democrática y algunos de los errores que voy a apuntar que hemos ido cometiendo en este país, ¿no? Dice el historiador Juan Sisinio que los historiadores debían enseñar los conflictos y brutalidades de la guerra civil y el terrorismo, dos traumas persistentes de la España contemporánea, como parte del proceso de cualquier avance democrático. Me parece que es fundamental ser conscientes de esto, porque si hay algo importante, a mi juicio, en la memoria, no solo es la sensibilidad hacia las víctimas y poner la luz en sus testimonios, sino que si hay algo interesante en la memoria es su capacidad universalizadora. Es decir, las enseñanzas de la memoria histórica, democrática, como queramos llamarla, no la podemos aplicar de forma intermitente. Yo creo que en ese sentido tiene que haber una voluntad universalizadora, ¿no? Porque el significado de una víctima, su hecho definitorio, no es en qué tiempo se generó su dolor, tampoco es la ideología a la que pertenece, ¿no? Su hecho definitorio es el dolor, la agresión injusta e irreparable que ha recibido, ¿no? Por eso yo creo que es relevante esto que dice acertadamente Reyes Mate cuando observa y subraya que la víctima no necesita adjetivos. Si alguien reconoce a una víctima, tiene que reconocerlas a todas, ¿no? Es decir, que la memoria es conmemoración, por supuesto, pero creo que sobre todo es enseñanza, ¿no? Dice Enrique Juliana sobre la guerra civil que fue un hecho bárbaro. Su complejidad quizá no la hemos digerido del todo todavía. La hemos estudiado, la hemos discutido, la hemos interpretado 1000 y unas veces, nos la hemos arrojado a la cabeza,
pero quizá todavía no la hemos digerido del todo, ¿no? Y en este proceso también estamos en el momento de gestionar todo el daño generado por el terrorismo de ETA, ¿no? Porque en la gestión de la postviolencia hay algunas cualidades comunes, ¿no? En primer lugar, sin hacer un juicio sumario a esa generación y a esos dirigentes políticos que tuvieron que ver con la transición del 77, yo creo que se cometió un error del que podemos aprender. Se consideró que había un valor superior por encima de cualquier cosa, que era la reconciliación, ¿no? Por encima incluso de la propia justicia, como si una cosa no fuera con la otra, ¿no? Como si la convivencia no tuviera que ver con la justicia, ¿no? Y ese es un error que apunta ahora, ¿no? Creer ese impulso de la normalidad, esa ansiedad por llegar a la normalidad de la convivencia, a veces nos hace dejar a la justicia a un lado, ¿no? Y esa transición del 77 optó por un modelo basado en un alto nivel de olvido. Yo creo que ese es un mal negocio en todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, esta es una actitud sociológicamente ganadora. Por eso tuvo tanto éxito la transición española en la sociedad, en la opinión pública y en las mayorías, ¿no? A nadie le gusta que le recuerden constantemente la tragedia en la que vivimos, ¿no? Pero yo sí que creo que la memoria es algo que interesa a pocos, pero que nos afecta a muchos durante mucho tiempo. O sea, es verdad que la normalización, la idea ficticia de la normalización es una idea ganadora en la sociedad, pero creo que tenemos que ser conscientes de que eso es, desde luego, un mal negocio hacia el futuro, ¿no? Se recurrió de forma abusiva a la idea de que nuestros abuelos decidieron olvidar, ¿no? Esto se repite muchísimo cuando hablamos de memoria histórica, ¿no? Oye, no recuerdes, ¿no? Porque nuestros abuelos... Pero eso no es verdad, ¿no? Nuestros abuelos decidieron no hablar de ello en público, que no es lo mismo que olvidar, ¿no? Es decir, se hablaba en las cocinas, se hablaba bajo las paredes anchas del miedo, pero no se decidió olvidar, ¿no? Esta es una cosa que muchísimas veces en los debates me aparece, ¿no? Oye, que nuestros abuelos decidieron reconciliarse, que nuestros abuelos decidieron olvidar, pero eso no es cierto, ¿no? Decidieron no hablar en público de ello, ¿no? La política, con estas cosas, en la transición y cuando tiene que abordar las consecuencias sociales del dolor, de la violencia, suele tender al atajo, suele tender a correr mucho, ¿no? Por eso creo que no es un buen espacio el de la política para dirimir o para poder debatir sobre estas cuestiones, ¿no? Porque en el caso de las víctimas del terrorismo de ETA, tal y como hemos visto en el verano y desgraciadamente recientemente con la famosa ley que se está debatiendo, que se ha debatido, nos movemos entre o las víctimas son utilizadas o sus testimonios son antipáticos. Entonces, esa tensión es la que creo que debemos romper, ¿no? Porque no es nada constructivo, ¿no? En este país yo creo que caemos con facilidad, como decía antes, en esa sensación ficticia de superación, ¿no? Es cierto que ETA ha desaparecido, también la violencia franquista ha desaparecido, pero el dolor de las víctimas no. El dolor de las víctimas no. El contador no se pone a cero porque el hecho causante del dolor haya desaparecido. El dolor continúa, ¿no? Decimos muchas veces que la condición de víctima no se hereda, y eso es verdad, pero el dolor sí que se hereda. El dolor sí que se hereda, ¿no? Hablan los expertos y expertas de que un hecho traumático como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en ser superada, ¿no? Y yo creo que este es un asunto al que le estamos dedicando poco tiempo, ¿no? En el caso del franquismo, yo suelo contabilizar 3 grandes mitos que no nos ha ayudado nada a poder superar bien ese hecho traumático de la guerra civil y la dictadura franquista, y no nos ha ayudado nada a construir una memoria democrática, y son mitos que nos sonarán también para el caso del terrorismo de ETA, ¿no? El primer mito que suelo contabilizar es el de la inevitabilidad del golpe de Estado, ¿no? Se construye una especie
desorden sobrenatural, ¿no?, que habrían causado los republicanos, especialmente a partir de la Revolución de Asturias, y se genera una gran respuesta necesaria que generaba orden, como era el golpe de Estado, ¿no? La inevitabilidad de la violencia es algo común, ¿no? Creer que solo la violencia es la salida ante un problema, esto nos suena para este caso, ¿no? Porque esto de la inevitabilidad de la violencia es una idea infinita, ¿no? Porque si queremos buscarla, siempre para cada asesinato hay una ofensa propia que lo justifique. Siempre hay una ofensa propia que lo justifique, ¿no? Por eso la reflexión sobre la violencia siempre es prepolítica, ¿no? Se ubica en el terreno de la ética, ¿no?, de la moral, ¿no? El segundo mito es la supuesta existencia de los muertos por envidia. Esto es una figura del que se abusa muchísimo cuando se habla de la guerra civil, ¿no? Los muertos por envidia. Esto fue una especie de rencillas entre hermanos. Yo llevo más de 20 años estudiando las biografías de los 3.500 asesinados en Navarra y no he encontrado a ni uno solo, en el caso de Navarra, a ni uno solo que fuera asesinado por envidia. Eso no es verdad. Primero sería militante del Frente Popular, primero sería votante del Frente Popular y luego tendría una yegua grande a la que robar. Primero era militante del Frente Popular y luego tendría un terreno para cultivar muy grande, ¿no? Pero no es verdad que hubiera muertos por envidia, ¿no? Esa figura se ha exagerado muchísimo. ¿Por qué? Porque se le quiso quitar el carácter político a esos asesinatos, ¿no? Se le quiso quitar hierro a la persecución política, ¿no? Es decir, se cayó en la levedad del asesinato, ¿no?, como si fuera un asunto solo de rencillas, una riña entre hermanos, ¿no? Y esto, hay ahí una intencionalidad obviamente clara, ¿no? Y el tercer mito, y este me voy a detener un poquito más, porque nos afecta también en el caso del terrorismo de ETA, es la existencia de dos bandos igualmente mortíferos e igualmente responsables, ¿no? Como si todo el mundo hubiera sufrido por igual, ¿no? De esta imagen también se abusa muchísimo, ¿no? En España los sucesos de Paracuellos se han utilizado para compensar la violencia republicana, ¿no?, en lugar de utilizarla para reflexionar sobre los excesos de la guerra civil, sobre los excesos de la violencia y sobre los excesos de la condición humana en esa situación, ¿no? Es decir, se ha abusado de la figura de Paracuellos para neutralizar el relato republicano, ¿no? Se ha puesto en marcha un relato para neutralizar otro relato, ¿no? Tras la rendición incondicional de Alemania el 7 de mayo del 44, fijaros, el general alemán Alfred Joll, encargado de firmar la capitulación, el día que firmó este general alemán la capitulación, dijo: en esta guerra que ha durado más de 5 años, los dos bandos han vivido y sufrido más que ningún otro pueblo en el mundo. Es decir, esta tesis de los dos bandos es algo común, no solo nos afecta a la sociedad española, sino que también, por ejemplo, en el caso irlandés se habla del what about this, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con eso otro, ¿no? Es decir, esa sensación, esa necesidad constante del pero, del matiz y de la compensación, ¿no? Yo creo que estas tres cuestiones, el pero, el matiz y la compensación, no dejan de ser barreras morales para afrontar la culpa propia o ajena sobre el hecho de la violencia, ¿no? Y además es una idea que suelen usar apresuradamente quienes más daño han hecho, ¿no? Esta teoría del empate es usada precisamente por quienes más daño han hecho como una forma de ocultar sus responsabilidades. Hoy en día es imposible ocultar los hechos que sucedieron, ¿no? Por eso, a mi juicio, hoy en día el principal riesgo tiene que ver con esto, ¿no?, con la teoría del empate. Ese es ahora mismo el riesgo de la desmemoria, contar las cosas como no sucedieron, ¿no? Es decir, hace 50 años o 100 años se podía ocultar un hecho o ya no. Por lo tanto, el riesgo para mí de la desmemoria tiene que ver con esto, ¿no?, con contar las cosas como no sucedieron, ¿no?
respecto a los victimarios, que es una idea que nos preocupa muchísimo, fijaros, en el franquismo, por ejemplo, hemos tenido el espacio urbano lleno de calles, monumentos, etcétera, ¿no? Y en el caso del terrorismo de ETA no tenemos el espacio urbano lleno en el sentido de las calles, pero sí espacio urbano lleno en pancartas y homenajes, ¿no? Lo inédito en esto de los victimarios no es defender la memoria particular y familiar de una persona que luchó con el bando franquista o que ha sido acusado por el bando, ha sido acusado por delito de terrorismo. Lo inédito no es defender su intimidad, en fin, su memoria familiar, ¿no? Lo inédito es difuminar en la conciencia colectiva la frontera entre el ejecutor y la víctima, ¿no? Es ahí, creo, donde se ubica nuestra particular garantía de no repetición, ¿no? Voy terminando ya. En un mundo lleno de guerras y agresiones, creo que uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener es el de convertir los atentados de ETA en un acontecimiento entre otros muchos más, ¿no? Como si no fuera relevante con lo que nos ha ocurrido, ¿no? Solemos decir que la verdad es un derecho en esa tríada de verdad, justicia y reparación, ¿no? Pero yo creo que la verdad es una cualidad de la convivencia, más que un derecho, es una cualidad, ¿no? Dice Mario Calabresi en una frase que solemos repetir ya hasta la saciedad todo el mundo, que la convivencia empezará cuando termine la ambigüedad, ¿no? Y es verdad este hecho, ¿no? Yo creo que la verdad, más que un derecho, es una cualidad, y con esto ya termino, ¿no? Para los militantes de izquierdas en los que yo me encuentro, las víctimas de ETA nunca han formado parte de nuestro mundo emocional. Era algo ajeno, aunque condenáramos la violencia, aunque nos expresáramos públicamente sobre esto, ¿no? No formaban parte de nuestro mundo sentimental. Sin embargo, las víctimas republicanas sí, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que revisar o terminar es con estas cegueras cruzadas que nos han empobrecido moralmente, ¿no? Yo creo que tenemos que construir una comunidad del recuerdo, ¿no? Un consenso memorial suficiente para que la memoria tenga prestigio y para deslegitimar definitivamente y para siempre la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseba, por la intervención, por ceñirte al tiempo. Vamos muy bien. Así que, sin más, voy a dar la palabra, que además tiene una proyección, a Fabián La Espada. Fabián La Espada está adscrito a la Universidad de Deusto, donde, además de docente especializado en filología, se desempeña en el Departamento de Euskera. Es también examinador de ABE, entidad que promueve la enseñanza y normalización del idioma entre la población más adulta. A este interés por la enseñanza y difusión del idioma dirigido a un público tanto joven como más adulto, hay que sumar sus contribuciones con diferentes medios escritos de Euskadi, como entre otros el Correo, donde ahonda desde su experiencia como activista en la realidad vasca, ¿no? En ese sentido, yo creo que es de reseñar que Fabián La Espada fue durante 13 años miembro de la Comisión Permanente de Gesto por la Paz y actualmente es miembro del grupo coordinador de Gogoan, por una memoria digna. Sin más, Fabián, agradeciéndote, tienes la palabra. Eskerrik asko, Irene. Eta eskerrik asko beste guztiei, Fundazio Buesa Fundazioari dudarik gabe eskerrik asko. Ez dut ulertzen nola eduk ikusi zuen nigan zerbait hemen egoteko. Eskerrik asko gainera ere, Valentín de Foronda elkarteari. Eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Creo que tenemos bastantes espacios, lugares comunes de muchas cosas que se han dicho en esta mesa. Pero yo voy a ir un poco rápido porque he escrito demasiadas cosas y me gustaría que, como son ustedes unas mentes realmente privilegiadas y pueden perfectamente cogerme a la velocidad que voy a ir, porque si no, no llego a los 18 minutos, perdonen si voy un poquito apresurado, pero es que es necesario. La mirada hacia las víctimas de la violencia de carácter político tiene que ser integral, completa, comprometida y sin prejuicios.
Sin embargo, la mejor forma de diluir y laminar las cargas de responsabilidad individual es imponer la máxima de que todos somos víctimas y todos hemos sufrido. Lo acaba de comentar Joseba. Claro, ¿quién es y quién no es víctima? Bueno, pues esta reflexión que les acabo de hacer me vino hace exactamente una semana, después de retirar una revista sobre publicidad de libros a la venta en una cadena y en una editorial vasca que tiene distribuidas un montón de librerías en este país. La entrevista era esta. Es una mujer de 24 años que acaba de publicar su primera novela, Gurpillak. Ruedas, se titula así. Y ella es hija de un preso etarra. Afirma, y lo cuenta todo en Gurpillak, que durante varios años ella ha sido mochiladón Umea, los chicos de la mochila, colectivo de menores que viajaban en autobús a visitar a sus progenitores, que son los progenitores miembros de la banda terrorista ETA, en viajes larguísimos por la geografía española. Ella en la entrevista no se refiere ni un instante al delito cometido por su aita, ni siquiera en el libro. He rebuscado alguna entrevista más con esta mujer y en ninguna comenta nada ni de la banda ni de las razones por las que una persona puede pasar entre rejas 20 años como su padre. Su padre fue el autor del asesinato de Javier Urritegui en el año 94, un chico de 24 años que regentó un pub, el pub Chaplin, después de que el anterior dueño pusiera pies en polvorosa porque había recibido amenazas de ETA. Este hombre, este chico de 24 años, se puso a regentar el local y al cabo de un mes ETA lo mató. Como siempre, un error. Bueno, pues en una entrevista en Berria del mes pasado, esta mujer comenta en la presentación de su libro que hay que abrir las cárceles para que salgan todos. Ese es su análisis de situación actual. Todo esto creo que nos puede dar una idea más o menos ajustada sobre lo que un colectivo muy amplio de nuestra sociedad identifica como dolor padecido en Euskal Herria. Lo hemos oído en dirigentes de la izquierda abertzale decenas de veces. Es verdad que en los últimos años, a renglón seguido, así a modo de coletilla, alguien de ese mundo añadía, ya, pero ETA ya lamentó algunas muertes, sí, y que la izquierda abertzale además ya ha hecho autocrítica. Indefectiblemente, adicionalmente, alguno de la rueda de prensa añade la sempiterna y contextualizadora frase mutatis mutandis de que aquí no olvidamos que hubo más de 5.000 personas torturadas. Es decir, sacamos de debajo del mostrador los platillos para no solo buscar un empate de ofensas y agresiones y con ello un blindaje férreo a su acción armada, sino sobre todo reventar de un soplamocos la dignidad de cientos de personas asesinadas. Creo que no hace falta añadir injustamente, que eso sería un pleonasmo. Bien, válgame esta breve introducción para contarles lo que yo personalmente he vivido en torno a la violencia padecida desde que tengo uso de razón. Yo no soy víctima del franquismo ni de la transición, ni de la violencia desplegada por ETA y su rama política encarnada en lo que hemos denominado izquierda abertzale. He sufrido algunos ataques verbales, de tono grueso, empujones, gritos y broncas, así a menos de 10 centímetros de la oreja. Incluso me reventaron el lazo azul en mitad de la calle y me llamaron españolazo de mierda. Eso en los 90. He hecho la memoria un poquito más atrás de esos 90, 15 años más o menos, y veo a un hombre mayor, yo tendría unos 17 años, iba vestido con mi kaiku verde y negro, y un hombre mayor cojeando se me acerca, me mete la mano en el bolsillo, porque llevaba un laburo, una cosa así, ¡pam!, y me lo arranca. Y me dijo, eres un jodido abertzale de mierda. Pues ambas agresiones me llamaron lo que sea, pero me llamaron de mierda. Esto es importante, ¿eh? Tiene la particular coincidencia de provocar el miedo, la amenaza y el ser en sí acciones muy poco concordantes con el respeto y la convivencia de una sociedad. Pero eso para nada me hace víctima, para nada. Sería una afrenta hacia ellas, porque ser víctima es otra dimensión, es un trauma, es una pérdida absoluta e irreparable y además irreversible. Es una categoría de dolor absoluta y que requiere de varios tipos de reparaciones, pero como poco requiere de un acuerdo social y política común de reparación y memoria. Hay tantas personas a las que, pongamos por caso, asesinaron a su padre, se quedó huérfano, y a partir de ahí una nube negra se instala permanentemente sobre su cabeza. Hay casos así, tan parecidos, que a muchas no nos vale ahora eso de, venga, deja de darles vueltas siempre a lo mismo. Total, lo importante es el futuro. Y sin embargo, es cierto, lo importante es a partir de ahora qué. Llevamos 13 estupendos años, lo decía Joseba, sin la amenaza del terror, y es una victoria en sí, lo es.
Es por ello que me indignan declaraciones desafinadas y provocativas que afirman que ETA está más viva que nunca y desajustes mentales parecidos. No, ETA se fue. La echamos de nuestras vidas para siempre. Pero queda el reguero del dolor irreparable. Queda exactamente esto de rotundo. Aquellos van a tenerlos en casa más pronto que tarde. Estas, nunca. Esa es la peor verdad, pero es que es la verdad incontestable. Y permítame sacar esa declaración de la madre de una víctima que decía: prefiero ser la madre de un asesinado que la de un asesino. Creo que no me perdonaría haber criado a un chico que mata. O la hermana de Diego Salvá: yo sé lo que es vivir una muerte, pero no quiero vivir lo que es matar. Es el peor castigo y ellos ya tienen lo suficiente. A mí me resulta personalmente espectacular, envidiable hacer una lectura tan positiva, donde ver que la tragedia padecida es tremenda, pero que quien se lleva la penitencia de por vida es el asesino y también sus progenitores. Seguro que hay mucho de verdad en eso de las madres sufrientes de los etarras. Y Manol, de un poema de Gabriel Aresti, Mendizábal, Joseba Kepa Mendizábal, bueno, relata también el sufrimiento de las madres. Debe de ser así, no sé, dicen que es el peor parto, ¿no? El de parir a un asesino. Quizás sea eso. Bueno, pues yo soy, como muchos de ustedes, no todos, pero como muchos de ustedes, un ciudadano no víctima, pero sí un ciudadano concienciado de que les debemos a ellas cercanía, aliento, compañía y decisión. Pero decisión de apoyar cuantas iniciativas surjan, como esta, para recordar y conmemorar, para decir no a la impunidad del borrón y cuenta nueva que desde algunos micrófonos escuchamos, y para saltar como un resorte ante cualquier legitimación del pasado violento, para denunciar los murales de la vergüenza. A la izquierda ven los Ancharra y Una, las fiestas del Lekeitio de este mismo año. Tranquilamente, la chalupa que va a recoger el ganso, ahí lo tenemos con su pancarta. En el mismo Lekeitio que hay a Payoa están esas imágenes. Y luego en Ondarruk también me di un paseo y bueno, pues está plagado de ese tipo de carteles. Estoy igualmente concienciado para pedir el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, y para aclarar y pedir cuentas de los 27 asesinatos del GAR y del Batallón Vasco Español, para pedir explicaciones y una actitud crítica directa a los responsables de la muerte de más de 94 personas que durante la transición y algunos años más fueron asesinados por la sinrazón y la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que precisamente los responsables actuales de Interior deberían estar muy interesados en destapar todos aquellos actos impunes y tropelías que muchos funcionarios de seguridad llevaron a cabo en aquella época, aunque solo sea por decencia, por dignidad y porque la sociedad vasca recupere en esos aparatos estatales su confianza. Y creo que en el memorial, en mi opinión, debería ampliar su mirada hacia esas víctimas. Todas las anteriores reivindicaciones no me colocan ni más ni cerca ni más lejos de esa afirmación agitadora y provocativa de que las víctimas siempre tienen la razón. Frase manida y meneada por una parte concreta del espectro político que en no pocas ocasiones ha echado mano de ellas cuando rimaba con su discurso. Esa actuación, esas apariciones públicas, lógicamente, son legítimas, cómo no, pero confunden a muchos y alejan a unos cuantos. Probablemente alejan a quienes están deseando un tropiezo de las víctimas de este tipo y utilizar el brochazo gordo de que si es que son todas iguales. Somos tan hechos a frases y latiguillos en esta tierra que entendemos que todos son iguales para que yo no me vincule con nada. Bien, ¿seguro? Bueno, vale, bueno, pues seamos sinceros. Seamos sinceros, en tiempos pasados ocurría lo mismo, ¿no? de denunciar y que la chavalería sepa. No vayamos a culpar a las nuevas generaciones de no acordarse de la parte sufriente en este país. No, antes, hasta los años 90, casi nadie sabía casi nadie quería saber nada acerca de ellas. Y a la mayoría las echábamos con la peor de las patadas, la de la indiferencia, el desinterés y la apatía cargada de antipatía a manos llenas. Que se vayan, cantábamos. Ahora va algo evidente, pero que no por mucho decirlo se va a convertir en verdad. No obstante, tengo que decirlo una vez más. Hablar de todas esas personas asesinadas es tan delicado como necesario
porque aquí, en este país, el grande y el pequeño, seguimos con la asignatura suspendida de reconocer, reparar en la medida de nuestras posibilidades y dignificar su estatus de personas injustamente apartadas de su vida y de su felicidad. Deberíamos defender su memoria siempre y no relegar su mención a eventos en espacios cerrados como este y algunos más que se celebran en diferentes instituciones, pero donde suele parecer que acudimos personas convencidas de todo esto que estoy diciendo. Tenemos que encontrar el método, el modo, la costumbre de expandir el testimonio y el relato de las víctimas y lo que ellas significan para una democracia asentada y en vías de madurez como la nuestra. Por cierto, creo que a Eva Domaica le podemos dar la enhorabuena porque la ventana de la memoria es un ejemplo de cómo se puede trasladar la memoria de las víctimas y la convivencia, ¿no? La necesidad de convivencia. En efecto, nuestros jóvenes carecen de este conocimiento y lo sabemos, ¿verdad, Izaskun? En la universidad tenemos muchísimas vivencias de este tipo. Carecen del testimonio de personas que quedaron amputadas al ver sus vidas desasistidas porque un fanático disparó sobre ellos. Porque cuando alguien asesina a una persona, a un número elevado de familiares, amigos, vecinos, compañeros, colegas, les matan también una parte de su ser. Pero es que además la sociedad pierde a un ciudadano insustituible en su ámbito. Y nuestros jóvenes tienen un conocimiento escuálido o nulo de esta realidad vivida por la anterior generación. Viven en una sociedad donde hay muchas personas alrededor cuyas vidas quedaron amputadas por la muerte de un ser querido, un familiar, un vecino, y lo desconocen. La culpa es nuestra. ¿Por qué no se lo hemos dicho? ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Que delegamos todo en la educación y ya se lo explicarán en el colegio? Es cierto que no por conocer la historia, la inmediata, necesariamente la siguiente generación va a estar libre de cometer errores y horrores de sus antecesores, no. Si echamos una ojeada al patético e imperdonable mapa de guerras y conflictos en nuestro planeta, comprobaremos que volvemos a acabar parecidas trincheras en similares lugares contra cualquier vecino que consideramos una amenaza. Así de crudo. Pues aun siendo todo ello cierto, al menos conocer la historia inmediata y educar para la paz, o sea, el respeto, la tolerancia y la convivencia, fija unas bases para un futuro en el que optar por la violencia sea de partida rechazable y rechazada. Nada bueno a largo plazo proviene de una confrontación. Está clarísimo, y lo ha dicho Joseba. Pensemos por un momento lo siguiente. ¿Cuándo hemos hablado de las víctimas con cierto tesón, con una mirada de compasión y empatía? ¿Qué víctimas de nuestro manido conflicto violento han tenido reconocimiento e incluso ensalzamiento? En este pequeño territorio nuestro, lamentablemente, hasta hace no mucho, era bien distinto ser víctima de ETA, víctima de abusos policiales o morir queriendo matar, como sucedió con 36 etarras. Y aprovecho esta mención de las diferentes víctimas para, bueno, comentaros el trabajo realizado en Gestos por la Paz. Como me queda muy poco, lo voy a hacer rápido. En el año 95 hicimos un trabajo por la paz en Euskal Herria. Ya introducíamos el concepto no solo de solidaridad hacia víctima, sino de enfocar en ellos el trabajo más perentorio, y las concentraciones que hacíamos era recordando a esa víctima. En esas líneas de fondo y en ese trabajo por la paz lo marcamos absolutamente. Queríamos además definir en este cuadernito que quisimos definir el concepto de víctima. No nos resultó fácil, ¿eh? Y además, de hecho, pusimos en el cuaderno, que tiene 30 y pico páginas, la tipología, las diferentes muertes, muerto por su propia responsabilidad, etarra con bomba o, por supuesto, en un enfrentamiento, ¿no? No era fácil definir esto porque ahora lo tenemos bastante más claro, pero entonces era bastante complicado. También veíamos o detectamos las víctimas de violencia de persecución. Hicimos 40 actos de solidaridad, cercanía, acercamiento hacia la persona amenazada, siempre preguntándole si quería que nos plantásemos allí en el pueblo a hacer un acto de solidaridad con ellos. Este, por ejemplo, es uno que hicimos en Vitoria en el año 2000, justo. Pero estuvimos también pues, con Edurne Uriarte, Gotzone Mora, cuando aquella famosa bomba que no explotó afortunadamente en el ascensor de la UPV. En fin, también en nuestras manifestaciones anuales había una mención específica para cada una de las víctimas.
y hablábamos y poníamos su nombre. En cada gesto, en cada concentración silenciosa también era un homenaje hacia ellas. Cada inicio de las Navidades, desde el año 2000 hasta 2011, en Bilbao llevábamos a cabo un acto de solidaridad con víctimas. Veo que está por ahí Lucía, de la que se implicó completamente. Y era un acto de solidaridad y de cercanía en unas fechas tan sensibles, ¿no? Cada año llevábamos un lema, un mensaje que creíamos que enriquecía el acercamiento y la posibilidad hacia esas personas. También nuestras jornadas de víctimas, de solidaridad con víctimas y de acercamiento, testimonio y personas entendidas en el asunto. Termino, bueno, hoy día los quienes formamos parte de Gogoa en una memoria digna también mantenemos la tarea de concienciar sobre políticas de memoria y de solidaridad. Katea ezin da eten. Aquí no cortamos la cadena. Termino con dos mensajes rápidos. ¿Me dejas? Rápidos. Me da la odiosa impresión. 2 minutos te dejo. 2, vale. Ya veréis cómo corro. Me da la odiosa impresión de que aun estando en democracia y conviviendo razonablemente bien, sin embargo, no queremos como sociedad abordar los años de terrorismo padecido, como si la mera mención de la bicha nos llevara a tiempos de hace 40 años, cuando al escuchar la noticia de un nuevo asesinato, cada cual guardaba su comentario en el rincón del peligro. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, rememorando a Serrat, que hoy le premia. Es que nos comportábamos como los agresores querían, exactamente igual, y no supimos mirar de frente a esa injusticia y pronunciarnos a tiempo. Era exponerse, claro, no éramos capaces de decir en alto: qué horror, qué dolor para esa pobre gente, qué injusto pandilla de asesinos. Esta reacción, que hoy la soltamos sin tapujos ante las imágenes indescriptibles del exterminio en Gaza, a 5.000, 6.000 kilómetros, no éramos capaces o no queríamos balbucearla aquí, cuando a 5 kilómetros de nuestra mirada una bomba destrozaba vidas llenas de vida. Y podemos cometer el mismo error del final del franquismo, lo comentaba Joseba, cubrir tupidamente los años recientes y tira para adelante sin tocarlo de atrás. En casi 25 años desde la muerte del dictador no se habló abierta y socialmente de las víctimas de las cunetas franquistas, de los muros, de los cementerios, de los 100.000 desaparecidos, de los despojados de sus viviendas y negocios, de los bebés robados, que tenemos aquí el caso de Saturrarán cerca. Hasta el 2010 no se habló de esto, de Saturrarán. Bien, sobre esto mismo, y me callo ya, un tuit que anda piando por ahí y que compartimos hace 3 días. Un tal Gainchaco dice, está en euskera, os lo traduzco rápidamente: para entender el modo de pensar de la izquierda abertzale es imprescindible conocer su opinión sobre la actividad de ETA. Era necesaria para llegar a la situación actual. Lamentablemente es así, sigue el tuit, El miedo extendido durante muchos años ha construido la actual hegemonía cultural de la izquierda abertzale. Es por ello que jamás se arrepentirán del camino ensangrentado recorrido. El tiempo, aunque sea cínicamente, les ha dado la razón. Y como quiero acabar más esperanzado que deprimido con estas cosas, una frase que nos dijo Santo Santamaría, el padre de Santo Santamaría Avendaño, asesinado en Rosas, cuando le invitamos a una charla, dijo: mientras alguien les recuerde, vivirán entre nosotros. Pues eso, memoria. Muchas gracias a los tres. Bueno, vale, sí, lo perdonamos. Nos ajustamos más o menos. Gracias de verdad por haberos ajustado en la medida de lo posible al tiempo. Si os parece, lo que podemos hacer en este ratín que nos queda es abrir el debate a cualquier cuestión que os haya podido sugerir lo que comentaron los distintos ponentes. Así que tenéis la palabra si queréis intervenir. Lo que os animo. Caballero. Espérese un momentito a que le acerquen el micro y así lo oímos mejor todos. Gracias, señor. Buenos días. He llegado un poco tarde, quizá mi pregunta se ha contestado en tu presentación, pero bueno, el titular de la mesa redonda es Víctimas vicarias de la democracia. Ayer Antonio Rivera sacó este tema, si eran víctimas vicarias, si no. Bueno, yo por curiosidad miré ayer, a última hora, en Google, qué salía en víctimas vicarias de la democracia, porque el concepto yo no lo había oído. Pues de las
100, no consulté, Google, las 100 primeras enlaces que sacaba, todas hablaban de violencia de género. Incluso 2 hablaban de los animales relacionados con la violencia de género. Entonces, yo digo, no sé, los que sepan más, este concepto de víctimas vicarias, por lo menos a nivel de dimensión de Google, que puede ser un indicador, no se utiliza. Que lo aclaren, que si merece la pena sacar un concepto que ya está muy ocupado. ¿Queréis contestar? No, tiene razón. Sí, pues Sí, vale. Antonio, quizás Pues sí. sea la... Manuel, Antonio, por favor, sí. Quizás te lo agradecemos. A propósito de ese concepto de víctima vicaria. Sí. Bueno, en realidad creo que ha ido del revés en el tiempo. Lo que pasa es que la popularidad no tiene por qué afectar a la importancia, ¿no? Quiero decir, el término víctimas vicarias lo manejaron ya hace una docena de años pues, pensadores de la talla de José María Ruiz Oroa y Josep Arregui para referirse directamente al caso de las víctimas del terrorismo, con un relativo éxito dentro de la gente que nos movemos en estas reflexiones, ¿no? Pero realmente ha sido hace pues, ni siquiera media docena de años, yo creo que incluso menos, cuando el término se ha proyectado para referir precisamente a la intención de generar dolor actuando sobre una tercera persona, normalmente referido, como habéis dicho, o como decía Ernesto, a los hijos, en el caso de la violencia de género. Eso es un poquito Pero yo, aprovechando que tengo el uso de la palabra, ya me quedo con ello y os devuelvo a la pregunta de partida, ¿no? Víctimas vicarias de la democracia, todas siempre, víctimas del franquismo y víctimas del terrorismo, siempre son víctimas de la democracia. ¿Y cuál es la exigencia? Claro, porque la primera de las exigencias es no abundar mucho en el conocimiento de quiénes son esas víctimas, porque en la medida que abundamos en su trayectoria personal, esto se puede complejizar extraordinariamente, porque lo que les ha conferido la condición de víctimas, y en tanto que vicarias representativas de algún valor positivo para el conjunto de la sociedad, es la acción de sus victimarios, la intención que engendraban sus victimarios, no su propia biografía. Vayamos a un lugar muy lejos. Grimau. Grimau es ejecutado a principios de los años 60 en una de las últimas intervenciones posbélicas, vamos a decirlo así, del franquismo, y uno de los argumentos que se utiliza es la condición de chequista, precisamente, de asesino de una checa del propio Grimau, ¿no? Entonces, claro, eso nos distorsiona de alguna manera el hecho de que Grimau pudiera ser una víctima de la democracia o una víctima en representación de la democracia. Mejor no saber, mejor dejarlo ahí. Mejor simplemente saber que fue ejecutado en el 62. En el caso del terrorismo, de hecho, nos ocurre lo mismo. Vuelvo a la consideración que hacía ayer. En el caso del terrorismo, las leyes sobre el terrorismo sí que establecen la condición de vicarias, condición vicaria de víctimas de la democracia, víctimas de valores como el pluralismo social y político. En el caso de las víctimas del franquismo y las producidas durante la transición, la ley del 22 no señala eso, y eso nos puede generar dificultades. Porque ¿qué pasa con las víctimas, que son la inmensa mayoría que pasaban por allí? Las víctimas más pasivas todavía. Todas son pasivas, pero las más pasivas todavía, que ni siquiera tenían ningún rol activo en el territorio de la lucha por la democracia. Si únicamente las referimos a aquellas que lucharon por la democracia, que estaban haciendo algo por la democracia o por las libertades o por valores positivos, nos vamos a ver en la obligación de reconocer a sola unas pocas. Entonces, lo que podríamos haber aprendido de la experiencia de esa condición vicaria de las víctimas del terrorismo, quizás debiéramos haberlo trasladado al hecho de esta ley del 22, para no tener problemas de orden jurídico y de aplicación. Al fin y al cabo, estamos hablando de una convención. La convención que se establece en un determinado instante, que esa sociedad afirma que aquellas víctimas, además de ser víctimas y todo lo que supone, quiere que representen algo positivo para esa sociedad. Sí, por supuesto. A ver, yo cuando te escuchaba estaba acordando de esos tres tópicos a los que tú has hecho referencia y pensaba que también hay una especie de tópico, una especie de simetría inversa, que es víctima-victimario, ¿no? Entonces
El victimario obviamente es el malo, la víctima es la buena. Aquí creo que no hay una simetría y sobre todo si hacemos referencia a esas víctimas que pasaban por allí. Es decir, de donde podemos extraer una lección es del victimario si analizamos su acción, si pensamos más en su acción que no en la persona, que si no nos deslizamos a decir un asesino, una cosa patológica. No, lo que hizo, que lo hizo en nombre de algo. Entonces, ahí sí que hay una cuestión sobre la que cabe reflexionar. Y el fin de la violencia, digamos por caso, nos permite reflexionar sobre el destino de ese en nombre de qué, de esa especie de ideal. La víctima no está en la misma situación, la víctima no fue víctima en nombre de nada, recibió ese daño y ya está. Yo creo que esta asimetría conviene destacarla porque si no, de golpe a la víctima le atribuimos toda una serie de cosas que no necesariamente le corresponden, ¿no? Entonces a veces utilizamos esas expresiones víctima inocente. O sea, hay víctimas culpables. Estamos diciendo un víctima inocente. Parece que necesitemos remachar ese clavo. Y luego hay una cuestión que me parece importante de alguna manera introducir ahí, ¿no? Y hay un libro que todo el mundo conoce de Yankelevich sobre esta cuestión, la cuestión de lo imprescriptible. Todas las sociedades desde el derecho romano se han planteado la cuestión de la prescripción. Y la prescripción, que podemos decidir en qué casos no prescribe algo. Ojo, no estoy diciendo que todo deba prescribir, pero digamos, la humanidad se inventó la prescripción para decir, es que hay un momento en el que no podemos arrastrar indefinidamente toda una sociedad, todas sus deudas y todas sus culpas. Las sociedades necesariamente tienen que drenar su pasado, de la misma manera que cada uno drena su pasado. Y eso creo que a veces el tópico de memoria signo más, olvido signo menos, nos lastra demasiado. El olvido, cada vez que recordamos estamos seleccionando algo y por tanto olvidando las otras cosas. O sea, olvidamos mucho más de lo que reconocemos olvidar. Todos hemos vivido, y el que diga que no, con perdón, miente. Todos hemos vivido episodios en los que nos hemos sentido muy mal, en el que nos hemos sentido avergonzados de nosotros mismos, humillados, en fin, episodios hemos vivido, hemos sido protagonistas que no le desearíamos a nuestro peor enemigo. ¿Lo recordamos constantemente? No, porque nos destruiría ese recuerdo. Entonces necesitamos olvidarlo. Entonces las sociedades en un momento determinado, creo, no estoy pensando en esto ni en lo otro, por favor, no nos condicione demasiado lo que miramos de reojo, pero hay una reflexión que nos hemos de hacer. Las sociedades en un momento determinado tienen que olvidar como sociedades, no como personas. Cada persona, a una persona no le puedes decir por decreto que olvide, pero sí podemos decidir, este asunto lo retiramos de la agenda pública. Igual que las sociedades conmemoran y deciden recordar episodios y hay fiestas patrióticas, bla, 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 pues hay cosas que se retiran de la agenda porque a lo mejor para sobrevivir nuestra sociedad no debe recordar más esto. Yo creo que esta reflexión sobre digámoslo así, la necesidad del olvido social tampoco la deberíamos echar en saco roto. Muchas gracias. Sí, el problema de lo que lo planteas es, por ejemplo, en el caso del terrorismo de ETA, el mito antifranquista nace de un autoengaño. Se elige a la víctima número 2, Melitón Manzanas, y a la víctima número 8, Carrero Blanco, y se excluyen a las otras 42 víctimas para generar un relato perfecto, ¿no?, de la ETA antifranquista que está luchando contra la dictadura, ¿no? Pero, como digo, nace de un autoengaño, ¿no?, porque el resto de las víctimas pues, no tenían esa característica de víctimas victimarias como tú decías. Y además está asociado a una segunda cuestión que yo creo que hemos comentado los tres, que es la voluntad consciente de los perpetradores o de quienes aplaudieron a los perpetradores de romper el marco definitorio de qué es una víctima. ¿Qué es una víctima?, ¿no? Yo vi, por ejemplo, aparte del caso que comentó Fabián, un colectivo que trabaja la memoria, enfrentó o hizo una mesa redonda en la que una víctima de ETA compartía mesa
con el hijo de un preso de ETA que había muerto haciendo boxeo en la cárcel. Eso no es una víctima. Hay muertes que duelen y hay fallecimientos que nunca se tenían que haber producido, pero eso no es una víctima, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que este debate sobre la víctima victimaria o las víctimas vicarias está, desde luego, entrelazado con esto que estamos comentando, porque Reyes Mate habla de que tenemos que tener una mirada, una mirada moral al pasado. No dice que tengamos que tener una mirada moral a la víctima, sino una mirada moral al pasado. Y me parece muy relevante tenerla, ¿no? Porque si no, se exculpan crímenes gravísimos bajo el contexto, bajo la excusa del contexto, ¿no? ¿Qué contexto operaban esas víctimas? Pues yo creo que ese es un riesgo muy evidente, ¿no? Antes he comentado que uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo no es el olvido, ¿no? Hoy ya no se puede olvidar, porque, en fin, vivimos en la sociedad de la información, ¿no? Hoy, para mí, el gran riesgo en el asunto, por ejemplo, del terrorismo de ETA es la desmemoria, o sea, contar las cosas como nunca han sucedido, ¿no? Esto lo apunta muy bien Lourdes Pérez, ¿no? La periodista que conocemos todos, ¿no? Ella habla de que más allá de hablar del relato, tenemos que hablar de la verdad, de lo sucedido, ¿no? Yo creo que esto me parece importante. Me sumo a lo que han dicho los compañeros. Sí. Hay una palabra más por ahí. Si esperas a que te... Bueno, tenemos varias Sí. palabras, son y 20. Está primero la dama de la segunda fila, por favor. Si no te importa, José Antonio, que pidió la palabra, creo, no te vi. Le damos después la palabra a otra dama por ahí que pidió, gracias. Y finalmente, José Antonio y el caballero. Os pediría, por favor, que para ajustarnos al tiempo, pido a la organización, ¿son y media? ¿Hasta qué hora más o menos? 11. Menos 20 como mucho. Vale, Por lo favor, hago rápido. gracias. Quiero volver sobre ese punto de la definición de víctima. Es una pregunta para Manuel, porque tú hacías esa sugerente conexión de perpetrador con el malo total, víctima con el bueno total, que me parece que es muy sugerente en muchos sentidos, pero me parece que hay algo o que no entendí o que no me convence, y es, claro, en el caso del perpetrador se define por lo que hace, como el malo total. En el caso de la víctima se define por lo que le hicieron, no por lo que hace. Entonces, ¿cómo es esa correspondencia de víctima y bueno total? Porque si se define por lo que le hicieron, sí hay que insistir en la inocencia y en la pasividad, no para estar hablando de víctima inocente, pero para caracterizar qué es una víctima, alguien que es inocente de sus padecimientos, ¿sí? Entonces, no sé, por eso digo, no sé si no entendí lo que estabas diciendo, pero... No, lleva razón. O sea, sí que es pertinente hablar pero fíjate que tú has introducido el matiz fundamental. Digamos, al malo le atribuimos la condición de malo de una pieza. El bueno lo es bueno en relación al daño que ha recibido. Es decir, no se merecía lo que le ocurrió y ya está. Es decir, para no poner los ejemplos así más próximos. Es decir, si alguien está en contra de la pena de muerte, digamos, al preso que está en el corredor de la muerte, lo ves como víctima de algo que consideras injusto, lo cual no quita que esa persona que está ahí cometiera un crimen atroz. Y ya está. Entonces, claro, estaríamos incurriendo en una grosería intelectual si de pronto le redimiéramos por el hecho de que va a sufrir un tal. ¿Hay otra palabra por ahí? ¿La otra dama? Por favor. Sí. Espérate un segundito y así te oímos todos, a que te pasen el micro, gracias. O sea, ahora aquí en esta sociedad hemos vivido pues un terrorismo, o sea, todos nos ha salpicado, ¿no? Y entonces veo que aquí no se vive lo que es un duelo colectivo y pienso que es muy difícil vivirlo porque no nos sentimos, bueno, pienso yo en personal, porque es lo que estoy hablando, pero no nos sentimos como identificados de una manera como con las víctimas, de una manera como personal. Yo me acordaba en tiempos de Hitler, después de los 20 años que pasaron, en los años 60, después de todo el genocidio que hubo, los alemanes, o sea, no quisieron olvidar a través de, pues, enriquecerse, o sea, lo que es el milagro alemán. Y aquí es un poco, o sea,
el olvido, olvidarse tapando de esa manera, ¿no? Y aquí mientras que no hagamos un duelo, yo creo que nunca tendremos como esa actualidad de sentir lo que ha hecho el terrorismo, o sea, y creo que tienen que pasar generaciones o vivir este duelo para realmente involucrarnos en sentir, porque tapamos porque nos duele. Entonces, no sé si me explico. Perfectamente, sí. Los tiempos que corren nos arrollan. Y lo más fácil y lo que va a pasar, y viendo además la media de edad que estamos aquí, está clarísimo que en 15 años no se habla de esto. Esto es así. Pero también es verdad que como los ciclos con respecto a las víctimas del franquismo se empezó a los finales de los 90 a remover qué ha pasado aquí, es probable que nuestros jóvenes, que ahora les mentas el nombre de Juan Mari Jáuregui e incluso Miguel Ángel Blanco, los jóvenes que están entrando en la universidad este año no lo conocen, ni por mención indirecta ni por nada. No están acudiendo a Adi Adian. No hay alumnos en la Comunidad Autónoma Vasca que estén escuchando a las víctimas. ¿Qué es lo que va a pasar? El olvido, pero habrá una serie de personas interesadas en lo que sucedió aquí. Pero nos puede ocurrir lo mismo que con el franquismo. Esto es mi percepción un poco pesimista, pero creo que es real. Y además, no nos imaginábamos cómo nos comunicábamos solo hace 15 años. Ha sido una revolución. Lo que vaya a ocurrir dentro de otros 15 con la inteligencia artificial y demás, creo que nos arrollan, o sea, nos meten en un lío y nos tiran por la borda. Sí, soy un poco pesimista con esto. ¿Hay más palabras por ahí? José, te dejo para el último porque eres de la casa. Que intervenga el otro caballero. Sí, hola. Bueno, tengo una sensación extraña, tanto ayer como hoy, que mientras que en el plano teórico todos hablamos de que el tema de las víctimas es integral, es el dolor, es el de todos, luego me da la impresión que hay un ligero sesgo en el sentido de que tenemos muy claro todos los presentes nuestro apoyo a las víctimas de ETA y tal, pero quería rescatar lo que ha dicho Fabián respecto al tema de las víctimas de violencia policial y las víctimas de la transición, porque ayer mismo, cuando hablaba Kepa Aulestia, mencionaba el solapamiento, como que hay plataformas por ahí que hablan de los torturados, hablan de comisiones, de no sé qué, como si fuera una disculpa de la izquierda abertzale para justificar sus delitos, los delitos de ETA, ¿no? Y yo creo que, igual que Fabián ha mencionado que el memorial debería estar un poco más abierto al tema de otras víctimas, creo que la Fundación Buesa también debería tomarse un poco más en serio, tener más aprecio hacia ese trabajo que está haciendo alguna gente que, aunque algunos provienen de la izquierda abertzale, están en muchos ayuntamientos reuniendo a víctimas, viviendo historias muy potentes de perdón, de encuentro entre gentes que estaban muy distanciadas y están aprendiendo a hablar. Y creo que ese podría ser un camino a explorar para que no seamos siempre los mismos los que estamos teniendo todo tan claro y tal. Y entendamos que, aunque José Antonio ayer dijo que ETA fue una excrescencia del franquismo, y estoy completamente de acuerdo, no me gustó cuando dijo que era una coartada, en el sentido, ahora va a tomar la palabra, en el sentido de que creo que sí que hay dolor, como ha dicho Joseba, un dolor muy profundo en mucha gente que ha sido víctima de policías arrasando sus casas en busca de no sé quién, y siguen con ese dolor. No están en la tumba, pero están ahí generando una tensión y un desencuentro que a todos nos hace mucho daño. Gracias. ¿Queréis responder desde ahí? Hay otra tercera palabra después de la de José. Quizás José, por alusiones, perdonad, ¿queréis responder desde la mesa a algo? José, por favor, y luego el caballero que está detrás. Gracias. Bueno, dado que ha habido dos alusiones al Centro Memorial, como director voy a dar una explicación. El Centro Memorial se ajusta en los reconocimientos, en su exposición, en su trabajo, al marco legal que le establecieron el Congreso y el Senado. Es decir, en el debate de la ley que crea el Centro Memorial, la Ley 29/2011,
hubo propuestas para que además del terrorismo incluyera otras cosas y fueron rechazadas. Nosotros, como gestores del memorial, no podemos ir en contra de la voluntad del legislador. Eso sí, en cuestión de terrorismo tenemos presentes a todos los terrorismos. Tenemos presentes a la extrema derecha, tenemos presentes a la extrema izquierda, tenemos presente al GAL en nuestras actividades. Dentro de unos días tenemos una exposición en Biarritz con paneles sobre ETA, sobre el GAL. Es decir, dentro del marco de lo que es terrorismo incluimos todo, por supuesto el yihadismo. Pero fuera del marco de que es terrorismo, y además tampoco es tan extraño. Es decir, se está ahora preparando un centro memorial en Vitoria sobre víctimas del 3 de marzo y nadie ha pedido que incluyan otras cosas diferentes al 3 de marzo o a la violencia policial. Bueno, Florencio, sí, yo quería preguntarle a Florencio. Florencio, ¿no te parece que Miquel Zabalza tiene que figurar en el memorial? ¿No te parece...? No es cuestión de opinión particular mía, es cuestión del marco legal que nos han establecido, que esas cuestiones se debatieron en el Congreso y se excluyeron, a pesar de lo cual la ley fue aprobada por unanimidad. Hubo grupos que presentaron propuestas concretas. Por ejemplo, sobre el 3 de marzo se presentó y se rechazó. Pues el grupo proponente aprobó el marco legal que nos regula. No es cuestión de opinión. El marco legal debería cubrir todas las víctimas, es decir, persona asesinada injustamente, lo que ha sido en nuestra historia de los últimos 65 años. Creo que cumpliría con mucha mejor función. Y además, perdón, corto. Vale, si no, y además creo que de alguna manera legitimaría perfectamente la petición de todos los centros para poder acudir. Bueno, cerramos en este punto la mesa, sí que... la última pregunta, no te entendía, perdona. José, tienes la palabra. No es una pregunta, en este caso iba a intervenir para agradecer pues a los tres ponentes, a Manuel, a Joseba, a Fabián, por su magnífica intervención, pero como ha habido una mención, ¿no?, que me hacía aquí un compañero por delante, cuando yo ayer dije lo de la excrescencia del franquismo, me ratifico en ello, pero también en lo de la coartada. Voy a citarme... mal lo de autocitarse, pero la fuente a veces es uno mismo, ¿no? El franquismo fue para ETA una coartada y su lucha contra la dictadura un argumento que utilizó para legitimar el terrorismo que practicó hasta el último de sus días. Eso es lo que dije literalmente y me ratifico en ello en el sentido siguiente, que aunque nació efectivamente durante la dictadura y cometió, como sabemos, un montón de crímenes durante ese periodo de nuestra historia, utilizó ese argumento, el del antifranquismo, creo que también lo comentaba antes Joseba y lo comentaba el propio Fabián, como un elemento legitimador, pero hasta el último o los últimos comunicados de su propia historia. Es decir, se basa precisamente en esa raíz para justificar el terrorismo que practicó además la mayor parte de las víctimas durante la democracia. A eso me refería. No sé, podríamos debatir, pero no es el momento, y si quieren luego, por supuesto, comentamos con un café sobre este asunto. Muchas gracias. Tendremos oportunidad. Si os parece, para ir cerrando esta mesa, van a tener la palabra unos momentos Manuel, Cruz y finalmente Fabián. Manuel. Bueno, una cosa quería comentar respecto a todo lo que se ha dicho. Yo he hecho referencia a las figuras de la maldad y figuras de la bondad. Lo podemos decir de otra manera. Solemos funcionar dando por descontado que existen grupos sociales, países tal, que son opresores y otros que son los oprimidos. Ya he hecho referencia a que el problema es que al que se le tipifica como opresor, nada se le perdona. Y se puede llegar al extremo de decir, como el malo es malo de una pieza, eso le afecta no solamente de por vida, sino a todo lo que haga. O sea, buena parte de los excesos de movimientos sin duda bien intencionados, como el Me Too y demás, tiene que ver con eso. Como este es malo de una pieza, cualquier cosa que haya hecho, aunque no tenga que ver con lo malo que hizo que le condena, cualquier cosa que salga de él debe ser condenado. Es esa lógica. Y al otro, digamos, al oprimido o a la víctima, todo se le perdona, porque es un bueno de una pieza. Claro, cuando ese bueno de una pieza
lleva a cabo, tiene un comportamiento que no pega, lo exculpamos. ¿Cómo lo exculpamos? Por ejemplo, contextualizando. Es curioso, está bien contextualizar, pero si contextualizamos, o contextualizamos a todos o no contextualizamos a ninguno, ¿eh? Entonces se pueden dar casos, en fin, sangrantes, como por ejemplo lo que ocurrió con los atentados de la Rambla de Barcelona en el 2017, cuando determinados sectores políticos independentistas estaban más pendientes de culpar a unos supuestos responsables remotos, el gobierno español por tener una empresa de armamento, el jefe del Estado anterior, etcétera, que a los responsables inmediatos y efectivos. Y respecto a ellos, la preocupación era, ojo, no caigamos en la islamofobia. ¿Eh? Es decir, no nos cuadraba. Eran un grupo de víctimas y las víctimas, por definición, no podían ser culpables de nada. Creo que habría que ir con mucho cuidado, no aquí, que en fin, lo de las víctimas es una cosa muy seria, sino en general en nuestro discurso, porque creo que es evidente que si no vamos con cuidado, vamos a banalizar el concepto de víctima. Lo vamos a banalizar. Y hay un problema, y es ¿quién se hace cargo de las víctimas? ¿Quién se hace cargo? Déjeme que ponga un último ejemplo. A principios de esta década, mujeres aborígenes australianas intentaron denunciar las situaciones de acoso y abusos sexuales de las que eran objeto por parte de los hombres de su comunidad. El intento de denuncia se saldó con un fracaso, provocado en gran medida por el hecho de que los hombres aborígenes habían sido tipificados previamente como víctimas, lo que comportaba que atacarlos en los medios de comunicación, aunque fuera por hechos de esta naturaleza, equivalía a ir contra unas víctimas, riesgo que nadie quería correr en el espacio público. No quiero aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero lo que ayer estábamos todos leyendo y oyendo respecto al episodio de un político acusado de tal, ¿cómo se ha defendido ese político? Diciendo que es una víctima, y que es una víctima del contexto. Aquí todos somos víctimas. Mucho cuidado con banalizar el concepto de víctima. Buena observación para la reflexión, Fabián. Sí, nada, para acabar, una de las formas de mantener la memoria es escribir y redactar. Yo hace 2 años leí el libro de Joseba, creo que me compré unos 15 ejemplares, así, muy ¿verdad? bien, enhorabuena. Sí, no, además me los iba dedicando y los iba regalando. La memoria de los detalles, extraordinario. Pero yo traigo hoy la memoria de Cristina. La memoria de Cristina es una novela extraordinariamente escrita que habla de todo lo que nos ha sucedido aquí desde el año 60 y pico. Lo ha escrito alguien que está en esta sala y que se estará muriendo de vergüenza, que se fastidie. Pero aparte de pasarlo bien y disfrutar, porque he disfrutado maravillosamente con este libro, os lo recomiendo y recomiendo que se lo hagáis leer a los jóvenes, para que se enteren un poco de dónde vienen y cuáles fueron nuestras peleas, que las peleas de sus abuelos, de sus aichicha mamak, hauek izan zirela, fueran estas. Eskerrik asko guztiei. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes. Teníamos que estuvimos intercambiando ahí cuestiones que no dio margen a que se plantearan aquí precisamente por la intervención de los asistentes. Ahora toca pensar, reflexionar, y a mí me gustaría cerrar con, sobre todo respondiendo a Fabián, con lo de que no hay memoria, no hay interés, la juventud o la chavalería no sabe, bueno, chavalería es en asturiano, sí, se entiende, ¿no? Sí. No sabe o no quiere saber quién fue Miguel Ángel Blanco. Bueno, yo apelo a ese movimiento tan interesante que fue la generación de los nietos, que repensó y nos obligó a todos a pensar en la memoria del franquismo. Vamos a pensar en que pueda haber una generación de los nietos, y con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos, todas. Gracias, Luis.